Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Bienvenidos a el evento del Genoma a la Terapia Molecular Tumor Board en Oncología de Precisión. El día de hoy estamos acompañados de este grupo de expertos. Le agradecemos también a las personas que nos acompañan en formato virtual. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pese a todas las dificultades del tráfico, es un honor para nosotros contar con la presencia de cada uno de ustedes. Y sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Rojas para iniciar con esta sesión de Genomic Tumor Board. Bueno, muchas gracias a FICMAC por la invitación. Si quieren pasamos al caso, entonces, de una vez. ¿Qué me pasa? Ya. Bueno, entonces la dinámica que queremos hacer es pues presentar el caso y evaluar como las distintas alternativas de diagnóstico y de biomarcación que utilizamos en cada caso y discutir al final sobre las implicaciones que tuvo el hallazgo en el test per se o las discusiones alrededor del tratamiento basados en este resultado. Este es el- los conflictos de interés. En mi charla utilicé herramientas de inteligencia artificial, entonces también es otro conflicto propio. Bueno, el caso es una paciente de 65 años sin ningún antecedente de importancia, nunca fumadora, y empieza con dolor dorsal y se hace una tomografía y encuentran esta masa apical superior derecha. El test básico que se hizo en ese momento era una inmunistoquímica con una LK de un ROS 1 negativo y una PCR para EGFR, un COAS que fue negativo para mutaciones. Eh, Esta era la imagen inicial del PET de estratificación, que esencialmente había una masa apical derecha, algunas adenopatías ciliares y una lesión en la columna al nivel de T2, T3, que era la causa del dolor. No tenía, digamos, ninguna sintomatología neurológica distinta al dolor, pero sí era una masa que, las imágenes no las traigo acá, pero una masa que producía un efecto importante sobre la columna y un riesgo, pues, de compromiso neurológico. La paciente se le hace, como les comenté, este test básico y adicional un PL1 que marcaba el 30% y decidimos en ese momento iniciar tratamiento con este panel y con esos síntomas, un tratamiento de radiocirugía sobre la lesión de T2, sobre la lesión ósea, por el riesgo que les comenté de compromiso neurológico. Ya para ese momento tenía algo de dolor y decidimos también iniciar quimioterapia e inmunoterapia. El primer ciclo lo recibió solamente con quimioterapia. La razón era pues fundamentalmente la sospecha clínica de que tuviese alguna mutación accionable que no hubiese sido, digamos, diagnosticada mediante el panel básico y que tuviera en el futuro que cambiarse a una terapia dirigida y que el hecho de recibir inmunoterapia pues limitara esta opción a futuro. Por eso iniciamos el primer ciclo solamente con quimioterapia, pero después en el segundo ciclo adicionamos la inmunoterapia. Este es el resultado de los paneles que se hicieron. La razón es meramente operativa de por qué tuvo dos paneles, un panel, digamos, de 52 genes y uno más amplio de 550, más por alguna característica ahí operativa de la paciente, pues propia, no por ninguna razón clínica. Y esencialmente les intenté poner pues, las comparaciones, digamos, de los resultados pues dentro de los dos genes, dentro de los dos paneles, perdón, y quisiera que más adelante, pues, volviéramos a este resultado para que discutiéramos un poco sobre la necesidad o no de tener paneles más amplios y qué implicaciones tendrían estos resultados. En esencia, en los dos paneles se encontró una mutación en MET, un skipping del exón 14, y con unas frecuencias alélicas similares entre los dos paneles.
Por lo demás, digamos, en línea los dos paneles y adicionalmente algunas mutaciones en MM2 y en CDK4, perdón, hay ganancias de copias y una mutación en SR1 en el panel ampliado, un TMB bajo y sin inestabilidad microsatélite en esta evaluación del panel amplio. Aquí hay unos SNPs de algunas otras alteraciones que mide o otras características que mide el panel amplio, en el que también vamos a tal vez a comentar al final si esto tiene alguna relevancia o no. Honestamente es algo que personalmente a veces ni reviso ni le pongo mayor ampliación, pero que en teoría tendría alguna utilidad, especialmente para algunas alteraciones que predigan toxicidades de quimioterapia esencialmente. Esta es la evolución del cuadro. Entonces, en mayo el diagnóstico, hacia junio inicios la SBRT y posteriormente inicia la quimioinmuno, carboplatina, pemetrexed y pembrolizumab. Esto fue en julio y hacia septiembre fue necesario realizar una laminectomía porque digamos que la lesión tuvo regresión con la lesión de la ósea, tuvo regresión con la radioterapia, con la radiocirugía, pero él hizo algo de inestabilidad y fue necesario hacer una cirugía para disminuir el riesgo de compresión. Durante ese tiempo presentó algunas complicaciones en la cirugía que obligaron a, digamos, aplazar algunos de los ciclos de quimioterapia. Se mantuvo la inmunoterapia. Para ese momento de la cirugía ya estaba en mantenimiento con pemetrexed y pembrolizumab, pero finalmente se logró continuar el tratamiento. Y hacia febrero, bueno, finales del 2024, en un PET se documenta una, digamos, imagen que sugería algo de progresión. Decidimos hacerle una SBRT hacia la lesión tumoral principal del ápice pulmonar y finalmente a inicios del 2025 el PET nos mostró franca progresión por una lesión nueva hacia L3, una recurrencia y pues un aumento de la captación hacia el ápice pulmonar que había, pues digamos, no era atribuible pues a los tratamientos y una aparición de más bien una nueva lesión iliar en el sitio pues cercano a la lesión principal. Este es un resumen nuevamente como de la secuencia de tratamiento y con esa progresión a inicios del 2025 decidimos cambiar el tratamiento a una terapia dirigida con tepotinib. Eh, si bien el resultado, el resultado que teníamos de los paneles nos sugería pues iniciar obviamente una terapia dirigida desde el principio, esta terapia dirigida en particular no tiene no está en Colombia, no tiene pues, obviamente registro y era necesario solicitarla en figura de vital no disponible, lo cual obviamente hacía poco probable poderla tener de primera mano y por eso, pues digamos, fuimos con la terapia de quimioinmuno a pesar del resultado y la mantuvimos en el tiempo. Esta es la respuesta que tuvo la paciente. Fíjense que en general tuvo una muy buena respuesta con el inicio de la terapia dirigida, una regresión muy importante de la lesión inicial y de la lesión iliar. Y lo mismo de las lesiones de columna, especialmente de la lesión más importante de T2 y T3 que es donde se ha hecho la radiocirugía y la cirugía posterior. Realmente una muy buena respuesta con la terapia dirigida. Digamos, esto es un año aproximadamente en el inicio de bueno, 8 meses en el inicio de la terapia dirigida y las evaluaciones que les muestro allí. Un poco para discutir sobre la utilidad de la inmunoterapia en pacientes con mutaciones accionables. Digamos que tenemos dos espectros de mutaciones. Tradicionalmente hemos pensado siempre, y especialmente a partir de algunas series grandes como el ImmunoTarget, sobre la poca utilidad de la inmunoterapia, bien sea sola o en combinación con quimioterapia, en general en la mayoría de mutaciones o de mutaciones accionables. Pero hay excepciones y MET es una de ellas, BRAF también, especialmente las no B600C, aunque también B600C puede tener buena respuesta a la quimioinmuno y CARRAS. Digamos que esas son como las tres excepciones que
tendría en la cabeza como de pacientes con mutaciones accionales que pueden tener algún grado de respuesta a la quimio-inmuno. Les puse ahí los porcentajes globales de respuesta, pero pues pueden ser, digamos, vamos a ver algunas excepciones también con buenas respuestas. Entonces, en mutados del MER, del exón 14, allí tenemos, digamos, que una serie de estudios retrospectivos y los estudios de registro, tanto de tepotinib como de capmatinib, esos dos estudios de registro son pacientes inicialmente en primera línea, algunos en segunda línea, y pocos habían recibido inmunoterapia previa para aquellos que ya habían recibido algún tipo de terapia. Entonces, la respuesta a la quimio o a la inmuno sola o en combinación con quimio era heterogénea y había algunos estudios que sugerían alguna respuesta, otros que la respuesta era muy pobre. Entonces, en este estudio que digamos que aunque es retrospectivo, es una serie grande que abarca varios centros en Estados Unidos y Europa, son 5 centros, tratan de evaluar, digamos que en un contexto de vida real, cuáles serían las respuestas, bien sea al TKI disponible o a la quimio más inmuno o inmunoterapia sola. En esta serie, el 62%, que es importante decirlo, tenían PL1 alto, eran altos expresores más del 50%, más o menos el 21% tenían metástasis cerebrales y la mitad de los pacientes tenían metástasis óseas. Y digamos que ahí hay el estudio de primera mano o la serie muestra que en términos de tasas de respuesta, los TKIs de tepotinib o capmatinib tienen una mejor tasa de respuesta comparados con la inmuno, pero en términos de supervivencia global y supervivencia libre de progresión no hay unas diferencias tan importantes, son esencialmente similares. Sin embargo, hay algunas diferencias y buscando diferencias, esta serie logra, digamos, como discriminar 3 grupos de pacientes, PL1 de menos del 50, entre el 50 y el 80 y más del 80, y en aquellos que son más del 80, la quimio-inmuno resulta mejor que el TKI, mejor en supervivencia global y en supervivencia libre de progresión. En aquellos entre el 50 y el 80 son muy similares y en aquellos menores del 50 los TKIs van mejor. O sea, si hubiéramos podido elegir basado en esta información con nuestra paciente y tuviéramos a la mano cualquiera de los inhibidores, seguramente hubiésemos ido por el inhibidor en primera mano. También hay diferencias dependiendo del sitio de metástasis. En pacientes con compromiso metastásico cerebral, uno debería preferir el TKI, al igual que en pacientes con metástasis óseas. En esta paciente, bueno, nuevamente, si hubiéramos tenido la opción, hubiese sido otra razón para haber elegido el TKI de primera mano en lugar de la quimio inmuno. Sin embargo, la SED tiene cosas interesantes como esta y es una proporción de pacientes, digamos, evaluar la secuencia, los que recibieron TKI primero y luego progresaron y les dieron inmuno, cómo les fue y al revés. En general, la secuencia no altera la supervivencia libre de progresión 2 ni la supervivencia global, lo cual significa que es una alternativa viable a la falla de cualquiera de las dos, utilizar la estrategia inversa. La paciente, pues iniciamos, como les comenté, con la quimio-inmuno y cambiamos al TKI con una buena respuesta del TKI y un buen control de la enfermedad en la segunda línea, que es en la que estamos. A manera de resumen, digamos que estas serían como las características que le ayudarían a uno a elegir. En general, los pacientes con PL1 menos del 50% con metástasis óseas o metástasis cerebrales, uno prefiere el TKI. En aquellos pacientes altos expresores, especialmente de más del 80%, la quimio o la inmuno, bien sea en combinación, como la recibió la mayoría de los pacientes de esta serie, o en monoterapia incluso, pues es una buena alternativa y no siempre en todas las mutaciones accionables el TKI sería la primera elección en todos los casos. Ahora, digamos, para entrar a la discusión, quisiera devolverme a los resultados del panel y discutir un poco más allá de los resultados o de la evolución de la paciente, de los resultados que tuvo con el tratamiento, digamos, en la discusión de sus opiniones sobre, bueno, si el valor que nos agrega, por supuesto, los paneles de NGS con una
un panel inicial básico negativo, especialmente el valor que tiene en pacientes pues, con adenocarcinoma, nunca fumadores. Creo que es innegable que sería siempre el estándar de diagnóstico. Y por otro lado, que discutamos un poco sobre los paneles ampliados, si tener más información, más genes nos aporta o no mayor información. Creo que sin duda nos aporta más, pero ¿qué implicaciones puede tener eso? Y bueno, ¿cómo ven ustedes esas diferencias? No sé si Sergio quiere empezar. Bueno, yo creo que definitivamente es un estándar, sobre todo en adenocarcinoma o en carcinoma de pulmón de célula no pequeña, el tener un NGS, ¿sí? Em, la diferencia entre un panel amplio y un panel más básico, pues digamos que se ha evaluado sobre todo en primera línea y sí cambia conductas. Lo que pasa es que lo que no se ha logrado demostrar es que ese cambio en conductas de un panel amplio a un panel dirigido impacta en supervivencia, siempre y cuando el panel dirigido pues tenga los genes que se asocian con alteraciones que son accionables. Lo que sí es claro es que a medida que van aumentando las líneas de tratamiento, pues puede haber un mayor beneficio en un panel más amplio, porque cada vez las mutaciones van a ser más complejas y va a ser más difícil que las podamos encontrar con paneles más pequeños. Yo creo que para concluir ese punto, si necesitamos un NGS, yo creo que para mí lo ideal o lo que yo quisiera tener es un panel amplio en todos de entrada, porque yo creo que el conocimiento nunca es basura, nunca va a sobrar. Lo que pasa es que probablemente inicialmente no me va a modificar conductas comparado con un panel más pequeño, pero a medida que aumentan las líneas, sí consideraría que hay un mayor beneficio en tener un panel más amplio, por la posibilidad incluso de tener mutaciones off-target o mutaciones compuestas que no solamente me van a hablar de pronóstico, sino de otras posibilidades de tratamiento. Yo creo que lo primero que quiero decir es que no le veo el conflicto de interés por las diapositivas. O sea, que le quedaron muy coquetas y pues nada, súper bien. ¿Qué creo que vale la pena mencionar en esto? Creo que nos hemos acostumbrado progresivamente y es una de las ansias regulares de los oncólogos y en particular quienes hacemos tórax, por tener más información respecto del número de genes y tratar de tomar las decisiones de una manera más amplificada respecto especialmente de los genes que comodulan la respuesta de los drivers y adicionalmente tratar de sortear alrededor del pronóstico si hay que hacer intensificación de dosis o ajustes a la terapia, especialmente agregado en particular de los pacientes GFR positivos. Pero se nos olvida una cosa que es muy importante, el NGS no solamente es más número de genes, es profundidad, que tal vez es lo más significativo para nosotros, es mayor número de pacientes rescatados que son susceptibles de terapia. Y lo otro es si tenemos paneles híbridos que incluyen adicionalmente RNA-seq en los pacientes con translocaciones, pues hay una ganancia claramente evidente. O sea, si tenemos translocaciones y son translocaciones incluso no frecuentes, como NRG1, como CLIP1, pues la posibilidad de aumentar el rescate de esos pacientes oscila más o menos entre un 10, 18 y en algunas de las series más grandes incluso hasta un 26%. Entonces creo que una de las cosas importantes es primero la profundidad, la capacidad de rescatar, ya sean paneles que se hagan en biopsia líquida o en tejido, con la virtud que tiene la biopsia líquida, y podemos incluso discutir sobre si vale la pena o no considerar hacer cosas en paralelo. Especialmente para valorar heterogeneidad tumoral, que ahí el concepto es un poco más diferente, y para ver esas diferencias porcentuales que pueden estar entre el 20 y 30% de rescatar lo que no veo en el tejido que puedo ver en la biopsia líquida y viceversa, que digamos que es el patrón habitual. Pero yo sí creo que hay un valor agregado en conocer esa profundidad o tener más profundidad para poder aumentar el número de pacientes susceptibles de tratamiento. Lo otro que creo que aporta dentro de los paneles, especialmente los paneles más amplios y con más de 170 genes, es la posibilidad de hacer el cálculo del TMB. En ese escenario, el TMB en los drivers tiene una enorme discusión, hay muy poca literatura realmente. Y digamos que la segmentación del TMB en pacientes con drivers y particularmente para sujetos EGFR positivos L858R en TMB superiores a 3,6, especialmente 6, y sabemos que el corte para nosotros está por encima de 10-20, dependiendo de lo que veamos si es el BTMB, tiene un valor agregado. O sea, si yo tengo un paciente con una mutación deletérea o no deletérea de P53 y adicionalmente tengo un EGFR L858R y adicionalmente ese paciente tiene
amplificación de CDK4 y adicionalmente tiene un TMB de 6, pues hombre, hay que poner terapia combinada porque pues el pronóstico realmente es muy adverso respecto de la carga que tiene de complementarios que se pueden evaluar a través de la NGS. Entonces, en ese sentido sí creo que aporta el NGS, pero no es transversal. Digamos, en los pacientes con translocaciones es mucho menor. Yo capturo más pacientes, pero el aporte real de las conmutaciones, a excepción de P53, que es transversal a la gran mayoría de los drivers, y adicionalmente de CDK4/6 para los pacientes con ALK, pues realmente no aporta mucho más. La cosa está circunscrita especialmente a la población de pacientes EFR. Ahora, en este escenario hay una cosa que a mí me parece bonita en los pacientes con SKIP14 y son pacientes no tan usuales, pero cuando los vemos son tumores muy agresivos y que creo que vale la pena llamar la atención especialmente para quienes no hacen tórax de forma regular en algunos escenarios patológicos donde sin duda hay que considerar hacer pruebas de NGS para tener la posibilidad de capturar información de primera mano alrededor de cosas como estas, digamos los carcinomas sarcomatoides de pulmón. O sea, la tasa de mutaciones de SKIP14 llega al 30-35%, pues yo no puedo dejar de hacer un NGS. O sea, ahí tengo información muy valiosa en ese escenario. Son muy raros, pero igual los tenemos de vez en cuando. O sea, que ahí aporta sin lugar a dudas. Y lo otro, y creo que es una discusión bonita, profunda, pero bonita, en los pacientes con SKIP14, y de cara a lo que sabemos hoy en día con los hiperexpresores de más del 80% de PDL1, si ustedes tienen un paciente con un PDL1 entre 50 y 79, y ese paciente tiene adicionalmente una mutación de P53 que funciona diferente a los inhibidores, porque aquí la mutación de P53 comodula a favor, no en contra, ¿irían por la quimioterapia con la inmuno o irían por el inhibidor? Pues ese caso particular, yo creo que con los datos que mostró Leonardo de la serie de Pechi, pues estaría a favor de ofrecer combinación de quimio e inmunoterapia, ¿sí? Y para redondear un poco lo que mencionaban en cuanto a la selección y la probabilidad pretest del paciente, pues es que es una paciente mujer no fumadora que incluso en series francesas es hasta 75-80% de la posibilidad de encontrar una mutación driver. Entonces, sin lugar a dudas, creo que por las razones que mencionaba, la complejidad nos permite no solamente ampliar el porcentaje de pacientes con un diagnóstico certero, sino la posibilidad de estratificar el tratamiento. No sé si alguien se va con terapia dirigida en ese escenario que pone Andrés. Digamos que la información de Pesci es, hay otras series asiáticas que muestran que P53 sería un factor, más que todo un factor pronóstico adverso. La serie de Pesci, pues coincido con lo que dice el profe, es que apunta más al TKI en los pacientes, digamos que en ese segmento de 50-79 con P53 es como al revés de lo que uno usualmente asocia de P53, pues yo pues apuntaría al contrario a TKI, sin que sea, obviamente el número de pacientes mutados no lo mostré, pero el número de pacientes que se encontró mutados de P53 es baja y hace grandes conclusiones sobre eso, pues no estaría bien tampoco. Yo creo que en ese aspecto la pregunta más importante es si le fuera a dar inmuno, se la doy con quimio. Que ese es un punto que no hemos tocado y que todos los pacientes en general en las cortes de MED, incluso pacientes fumadores y altos expresores con monoterapia no van bien. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque tenemos otras terapias que se consideran como quimioinmuno, por ejemplo, pacientes que tienen esta señora PDL1 del 30%. Si no tuviéramos esto, podría considerarse perfectamente darle un 9LA, pero el 9LA es un esquema sin quimio. Son 2 ciclos y el paciente continúa sin ningún tratamiento y son pacientes que pueden ir peor. Entonces yo creo que es importante adicionar a tener en cuenta que estos pacientes pueden recibir inmuno, que usualmente los que tienen mutaciones driver pues suelen ir mejor con quimioterapia que aquellos que no. Ahora, hay un punto importante que vale la pena resaltar y en general para quienes están en la reunión y fuera de ella de manera virtual y es, hay que recordar que las mutaciones por SKIP14 de MET no solamente se ven en los adenos, sino que también se ven en los escamos y que no son infrecuentes en los fumadores. Incluso con una exposición al tabaco moderada, especialmente en los mayores de 70 años, si yo tengo la posibilidad de tener el escenario
puedo ver SCIP14 de MET. Entonces, los escamos tienen una proporción un poco más pequeña, que alcanza el 4%, pero sin lugar a dudas, pues es un escenario perfectamente real. Ahora, los escamos tienen menos alteraciones de P53, sin lugar a dudas, y el comportamiento del PDL1 también es diferente. Entonces, ahí pues tomar la decisión es un poco más complejo sin perspectiva. Probablemente porque la gran mayoría de la información viene de las series y de los experimentos clínicos con los 4 inhibidores que tenemos en la actualidad presentes, que van más a favor de utilizar específicamente el P53 como un comarcador, digámoslo así, en los adenos más que en los escamos. Por último, quería, tal vez es un hallazgo o un hallazgo, no, una información que a veces no pasa de largo. Si esto para ustedes tiene algún valor o no, lo ponen en algunos paneles empleados como un valor agregado adicional del reporte y es la evaluación de algunos SNPs especialmente para toxicidad de quimioterapia. Vamos que yo le encuentro utilidad a DPY2, pues a DPYD, perdón, que es, digamos, no para este caso, pero para otros tipos de tumores, la posibilidad o las mutaciones para evaluar, digamos, riesgo de toxicidad con irinotecan. Lo demás, no sé si ustedes yo voy a hablar desde la edad. Esas son cosas que empiezan a pasar de cuando uno se acerca a los 50 años o tiene 50 años. A ustedes seguramente no lo recuerdan porque es otro momento de la genómica mucho más naciente. Estábamos entre el 2000 y el 2010 y esto hemos tenido oportunidad de comentarlo en algunos escenarios en nuestra junta. Este panel es un panel muy típico de una persona no fumadora con susceptibilidad genética. Entonces, si ustedes observan esos polimorfismos, específicamente para RCC1, para XRSC1 y para GSTP1, son muy usuales en los pacientes con adenocarcinomas de pulmón que tienen susceptibilidad genómica. Entonces, ese panel es un panel muy particular. Esas 3 alteraciones son alteraciones comunes dentro de las variantes que normalmente no pesan para la toma de decisiones dentro de lo predictivo, pero sí, digamos, dentro de la evolución de la enfermedad. En ese entonces, cuando estábamos empezando a hacer PCR en tiempo real, hacíamos cuantificación de mRNA por PCR y hacíamos evaluación haciendo medianas y segmentando la población más o menos la mediana para tratar de establecer, o por terciles, específicamente si el RCC1 y adicionalmente el XRCC1 servían o no servían para tomar decisiones respecto de los platinos y los taxanos. Entonces, los hiperexpresores de RCC1 de forma regular respondían relativamente mal a los platinos, entonces nos íbamos en ese escenario con taxanos únicamente, y en el escenario de los pacientes que tenían poca expresión de mRNA, íbamos de forma regular al uso del platino en combinación. Entonces, este panel, para la gran mayoría en la actualidad, es un panel que realmente no aporta mayor cosa. Hace una década y media, este panel, o una década y un poco más, este panel era lo que se estaba investigando en aquel entonces, con la intención de caracterizar si el mRNA nos iba a permitir segmentar la población. Seguramente ustedes encuentran, lo que pasa es que los estudios ya son muy viejos, pero si se acuerdan de los estudios que se hicieron en aquella época, tanto para enfermedad metastásica como adicionalmente para enfermedad temprana, el GILT, el BREC, que son estudios muy grandes que se hicieron con estos paneles, utilizando especialmente expresión de mRNA. Hoy en día no los utilizamos y realmente no tienen mayor utilidad, pero esto es una huella, especialmente por los primeros 3 genes, es una huella habitual de los adenocarcinomas de pulmón en los no fumadores. Bueno, entonces continuando, vamos con mi caso un poquito diferente. O se van a dar cuenta, esta es una mujer de 58 años, nunca fumadora, no tiene ninguna historia o ningún antecedente de importancia y esta mujer consultó, este es un caso fresquito, apenas lo acabamos de definir, en noviembre del 25 por un cuadro de tos crónica. A esta mujer le hacen esta tomografía en diciembre que muestra la masa pulmonar con compromiso nodal bilateral, se hace una biopsia que reporta compromiso por carcinoma de célula no pequeña, TTF1 positivo, P40 negativo. En este momento se veía una masa de 4 centímetros con infiltración de la arteria pulmonar y adenopatías ileares bilaterales y mediastinales.
Se le hace un PET, el PET se le hace en febrero, confirma un T4N3M1B por compromiso cervical, axilar y nodal, cervical y axilar nodal, perdón, y óseo único en T12. Se le hace un NGS, el NGS de 161 genes, y tiene este reporte que les traigo acá, con un PDL1 menor al 1%. Entonces, con esos resultados, la pregunta para ustedes es, ¿qué tratamiento considerarían? Pues me gustaría si te pudieras devolver un poquito respecto a lo que mencionabas del reporte de la patología básica, porque digamos, si me estoy imaginando una mujer de mediana edad nunca fumadora, pues lo que menos voy a esperar encontrar es esa genómica que reportaste. Entonces, no sé si tenemos información del subtipo histológico, qué patrón histológico vieron, ¿sí? Para pensar, Adenosólido. era una adeno, tenía, ok, ¿sí? Y tenía un componente sólido. Me lo pregunto por qué, porque digamos, y esto cada vez lo discutimos más, hay como cierta, es más frecuentemente encontrar esta disociación entre el reporte de patología, especialmente el reporte de patología en biopsia, y pues le preguntaría a la doctora Pilar si con eso, digamos, con esa perfil genómica, si uno piensa que, o sea, viendo en retrospectiva, es una masa predominantemente central, tiene trofismo ganglionar, y con eso que huele a un tumor neuroendocrino, si valdría la pena, si es un tumor que es de predominio sólido, si vale la pena correr marcadores de inmunistoquímica de neuroendocrino, porque no es lo que esperaría encontrar. Por supuesto que si uno tiene suficiente tejido, teniendo en consideración que debe preservar para estudios moleculares, siempre vale la pena. Ahora, en términos generales, los tumores neuroendocrinos, sobre todo los de célula pequeña, tienen una morfología bastante sugestiva que lo lleva a uno a hacer la inmunistoquímica. Por supuesto está el neuroendocrino pues de célula más grande, que pues, es un poco más difícil de distinguir de los adenos. Sin embargo, son tumores mucho más atípicos, mucho más feos que de alguna manera se lo sugieren a uno. Pero si uno tiene material suficiente, por supuesto que vale la pena. Por supuesto, porque pues nunca sabe qué se va a encontrar uno. Esta es una de las cosas más curiosas que cada vez, como lo decía Jairo, reportamos y discutimos mucho más en las juntas. La disociación entre la patología y la genómica. Entonces, la patología sugiere la presencia de un tumor, en este caso epitelial de un adeno, y la genómica sugiere un carcinoma neuroendocrino de célula grande, probablemente con un subperfil más similar desde la perspectiva terapéutica a un carcinoma de célula pequeña. Entonces dice uno, caramba, sí, entonces ¿cómo lo trato? ¿Me voy con lo que normalmente le hacemos a los adenocarcinomas o me voy de cara con ello pensando que sea un carcinoma neuroendocrino de célula grande sin tener las tinciones adicionales para poderlo caracterizar? Y ahí voy a la pregunta a compilar. En biopsias, evidentemente, es mucho más difícil tener la suficiencia para tomar una decisión. Y algunas veces hemos visto tumores con bifenotipia, lo que usualmente para nosotros es un tumor de colisión, o pues que Para sería allá, la bifenotipia dentro del contexto global. Ahora, ¿qué estamos viendo? La evolución clonal de un solo tumor que tiene una característica de adeno y adicionalmente tiene la característica de un carcinoma neuroendocrino de células grandes. ¿Y cuál trato? ¿O tengo que cubrir las dos cosas? Porque el más agresivo es el segundo, no el primero. Entonces es mucho más difícil porque la genómica va a favor especialmente de un tumor de patrón neuroendocrino. por supuesto que eso es importantísimo y eso también va de la mano de la cantidad de lesión que tenga uno para ver. Es muy distinto tener una biopsia, ¿sí? Donde puede haber una heterogeneidad tumoral, como bien dices, un tumor de colusión o una biexpresión diferente pues en cada área del tumor, a tener una resección amplia, ¿no? En una resección amplia uno con frecuencia puede ver más este tipo de expresiones heterogéneas que lo que tendría en una biopsia, ¿no? Y esto explica la heterogeneidad o la disociación de la genómica con la histopatología, porque la genómica, pues generalmente tienes muchas más herramientas y expresiones clonales diferentes de lo que tiene uno en la morfología y en la expresión de inmunistoquímica, que es algo bastante rudimentario si se compara con la genómica hoy en día, ¿no? Recuerdo mucho la discusión que alguna vez tuve oportunidad de ver en un escenario de laboratorio
especialmente entre una persona que estaba dedicada en particular a ver la evolución clonal de pacientes EGFR positivos que hacían transdiferenciación a carcinomas neuroendocrinos de células grandes o de célula pequeña. Y la respuesta, yendo un poco más atrás respecto al comportamiento por clonalidad de la enfermedad, alguien dentro del laboratorio le dijo a la persona que era clínica en ese instante, que era Popat, si en realidad lo que estábamos viendo en aquel instante o lo que vemos en los pacientes con tumores que tienen transdiferenciación no es el evolutivo de una enfermedad que desde el principio era un tumor con patrón neuroendocrino que estaba expresando EGFR. Entonces, lo que estamos viendo es hacia adelante o es hacia atrás. Entonces, yo con esta genómica, insisto, pues diría, carambas, muéstreme que no es un tumor neuroendocrino, porque, pues para mi gusto, el comportamiento probablemente vaya más para allá. Ahora, ¿qué es lo que normalmente nos llevamos como chasco en los tumores neuroendocrinos de célula grande o en los tumores de colisión o cuando tienen bifenotipia? Pues los tratamos como si son adenos y normalmente lo que nos encontramos es un chasco porque el pemetrexed no sirve para nada y normalmente terminamos incluyendo, al menos en nuestro caso en las discusiones, el irinotecano, el etopósido más adelante y vemos otros conceptos posibles de tratamiento, pero pues el paciente ya se perdió. Entonces son tumores bastante más agresivos en términos generales. Entonces, este caso lo discutimos con patología. Este caso lo revisó la patóloga nuestra, pues que es muy, muy confiable. Confío demasiado en ella, no me haga quedar mal. Y definitivamente la doctora Carolina Echeverry. Sí, entonces con toda tranquilidad me dijo, no, no tiene nada para neuroendocrino. ¿Sí? Entonces, llega esta paciente, la pregunta entonces aquí es, ¿qué le van a dar? Yo antes de la pregunta le haría una pregunta a usted. Y es, ¿usted tiene ese patrón y tiene una mujer nunca fumadora con un adenocarcinoma de pulmón? ¿Usted le haría un panel con RNA-seq? Sí, no quedo tranquilo para nada. Con este panel no quedo tranquilo. Digamos que yendo a la pregunta puntual de qué elegir, pues ahí tal vez las combinaciones de doble inmunoterapia en PL1 negativos como un esquema 9LA a uno de primera mano se le antoja, pero digamos que hilando más fino, tal vez uno no vería tantas diferencias con una sola inmunoterapia en pacientes no, pues nunca fumadores como este caso. Pues allí uno podría dejar la quimio más inmunoterapia con un solo agente y estaría tranquilo con ese tratamiento. Y el argumento en contra de una doble inmunoterapia sería el hecho de no ser fumador. ¿Me estás preguntando? Pues, o sea, yo me quiero volver a eso, a la probabilidad de tener un tumor de célula no pequeña con esa genómica, ¿sí? Tal vez ustedes me corregirán, pero creo que es 5%, 7%. A un tumor neuroendocrino, 90, 100%. Entonces, creo que iría a favor de una combinación de quimio-inmuno y preferiría un esquema que mantuviera la quimioterapia por más tiempo. Por eso no me decantaría por el 9LA, pero con cero fe para el pemetrexed. ¿Profe, alguna diferencia en lo que han mencionado? No, completamente de acuerdo. Entonces, pacientes no fumadores que reciben monoterapia, no hay beneficio. Esto ya lo había presentado la doctora Solange desde el 2023. Y si vamos a lo que hay publicado en los ensayos clínicos, yo nunca pongo nada de ATESO, no me gusta, pero miren los 189 pacientes que no son fumadores tienen mejores resultados. Por el contrario, en el 9LA, independiente que sea un análisis de subgrupos, vemos que el estimativo puntual va para el otro lado. Yo creo que este es un esquema que se comporta más como un esquema sin quimioterapia. Entonces, tomamos la decisión, bueno, este es otro análisis que es bastante interesante y es el pool análisis de todos los pacientes que eran PDL1 negativos. Entonces, en el estudio de Pembro se mantiene el beneficio y aquí llama la atención que todos los pacientes, incluso los no fumadores en el estudio de Nivo-IPI, incluso con PDL1 negativo, pues tienen un mayor beneficio. Entonces entra aquí la pregunta de si hay biomarcadores que tienen un mayor impacto que otros, en este caso el PDL1 por encima del tabaquismo. Sin embargo, nosotros tomamos la decisión, por lo que ya todos hemos discutido, de darle tratamiento con 189. No había material para hacer un NGS amplio, quedaba muy poco material. Le dijimos a la paciente que le íbamos a hacer otra biopsia y dijo que prefería no hacerse el tratamiento, entonces empezamos tratamiento con 189 y traigo esto
porque para el segundo ciclo me llega a mí con esto. No había Nada material endocrino. para RNA. Exactamente, no se pudo correr RNA. Entonces, en ese caso, cuando yo la conozco, me llega con este resultado y la pregunto, ¿ustedes con esto harían algún otro estudio? Porque la paciente ya dijo, yo no me dejo hacer más biopsias, no hay material para hacer un NGS, entonces considerarían hacer algún estudio adicional con esta lectura que dice que no hubo adecuada evaluación del RNA por la fragmentación. Sería hacer una biopsia líquida, pues en el escenario ideal, un RNA-seq, una biopsia líquida con posibilidad de hacer RNA-seq en la biopsia. En la biopsia líquida, pues sí, no hay forma de tener tejido. Que entiendo, claro, no es un panel habitual, disponible fácilmente, ni temporalmente rápido en nuestro medio para tenerlo. Pero sería lo que uno ¿Y te cambia el plano o le vas siguiendo mientras puedes hacer algo? yo le seguiría siempre como lo advirtieron tanto el doctor Cardona como Jairo, sobre la posibilidad de que me esté enfrentando a algo que quizás esté tratando parcialmente y la posibilidad que tenga una célula pequeña o una variante neuroendocrina y no le esté cubriendo bien con la quimio que se eligió. Entonces, lo que hicimos fue definir hacerle un estudio adicional. Le hicimos de vuelta a lo básico, nos volvimos al panel básico, le hicimos una RT-PCR para EGFR y le hicimos los estudios de inmunohistoquímica básicos que teníamos en la clínica. Se hizo la inmunohistoquímica para LK, que fue positivo, el PDL1 negativo y un ROS1 que fue negativo. La pregunta aquí es, ¿les cambia el plan terapéutico? ¿No le crean esa inmunohistoquímica? Yo le diría, yo no le pondría un inhibidor de ALK sin tener una confirmación, y específicamente por RNA-seq. Hay que tener en cuenta que el 10% de los carcinomas neuroendocrinos, especialmente de célula pequeña, expresan ALK. Entonces, pues yo no tomaría esa decisión, especialmente si el paciente está respondiendo. Creo que si usted ya tomó la decisión de rebiopsiarlo, no una biopsia líquida, sino de rebiopsiarlo, tiene el tejido y puede intentar hacer el RNA-seq antes de considerar empezar un inhibidor de ALK, pues yo sí quisiera tener una confirmación y creo que este es un paciente de primer escenario para poder hacer un RNA-seq. Bueno, antes de responderte lo que mencionabas ahorita de volver a lo básico, de acuerdo, yo creo que en ese escenario uno siempre quisiera tener, primero, digamos, lo que he aprendido en estos años acompañando en el Genomic Tumor Board es del patólogo, o sea, y siempre les pedimos muéstrenos las imágenes y muéstrenos la inmunohistoquímica, porque en realidad ahí hay una retroalimentación muy, muy interesante. Yo creo que aparte del PDL1, la inmunohistoquímica LK es la única que vale la pena preservar. Es decir, yo no invertiría tejido para hacer una evaluación que necesite una confirmación con una prueba ortogonal, ROS1, NTRK, etc. Entonces, el ALK es importante, pero es que, insisto, cada vez se me disocia más lo básico de la inmunohistoquímica y la genómica. Yo o sea, no he leído reportes de ALK, lo mencionaba Andrés, es importante TP53, es importante CDKN2A, pero ni siquiera tengo en mi cabeza un RB1, o sea, cada vez me suena más a neuroendocrino y como decíamos, hay una expresión proteica que hace que pueda tener una fuerte marcación citoplasmática que se considera un falso negativo, un falso positivo, perdón. Yo diría desde lo básico, parte de lo que yo hubiera sugerido y que creo que puede aportar en el caso, además para dar tranquilidad respecto de lo que realmente vale la pena, es hacer al menos un par de marcadores para tumores neuroendocrinos y poder tener en cuenta si veo marcación positiva, pues hombre, es un signo de alerta y probablemente en el RNA-seq voy a encontrar que la ALK es negativo. Pero yo creo que en vez de hacer ROSI y incluso probablemente el PDL1, porque ya sabemos que era negativo, me hubiera inclinado más por ver una sinaptofisina, una cromogranina y tratar de tomar decisiones más a raíz de la genómica. Es que es una genómica muy peculiar y muy de tumor neuroendocrino. Pero volviendo también a lo básico, si la sospecha clínica de tumor neuroendocrino es tan fuerte,
yo también hubiera solicitado, por favor, no me gaste tejido en ALK, que ya vi que por genómica no es conclusivo, y búsqueme marcadores neuroendocrinos, córrame una cromogranina, córrame una sinaptofisina, córrame alguno de los nuevos. Hubiera yo tratado pues de dirigir el estudio en aras de Hay un facilitarle punto las cosas a la paciente. que no les mencioné de la discusión con la doctora Carolina, y es que la doctora Carolina en esta imagen mencionaba que veía células en anillo deshecho en la patología. La ALK, sí. Exactamente. Entonces, cuando nosotros le dijimos, hagamos la inmunohistoquímica para LK, como todo esto es patrocinado, no se puede hacer solo una muestra. Entonces, si va a hacer la inmunohistoquímica para LK, tiene que correr todo el panel. Entonces, fue uno de los motivos. ¿Y ¿Cómo? qué hizo entonces? Hicimos la inmunohistoquímica para LK. Y después de la inmunohistoquímica, ¿qué va a hacer? A eso es a lo que vamos. La paciente continúa quimioterapia, ¿Y está respondiendo? apenas lleva 2 ciclos. Para el segundo ciclo definimos suspender la inmunoterapia, no iniciar inhibidor de ALK e intentar convencer a la paciente de hacerse una nueva biopsia, porque la paciente está definida a no hacerse más biopsias. Y la carga de la enfermedad, que es uno de los puntos, no es tan alta, por lo que no hemos considerado hacer biopsia líquida, porque finalmente las que tenemos disponibles en el medio, pues tenemos posibilidad de hacer RT-PCR, pero las que son cubiertas por el asegurador, hemos tenido probablemente por la situación actual del sistema de salud muchas dificultades en autorizaciones, porque son poblaciones, no son pólizas, sino que son pacientes que están asegurados con PBS, y es muy complejo, y el tiempo de retorno de estas pruebas con ellos actualmente está alrededor de 6 meses. Entonces, hasta ahora el tratamiento está enfocado en quimio, y la propuesta es a esta paciente hacerle una nueva biopsia, pero hasta ahora la paciente es reacia. O fue que traje el caso a discusión porque no lo hemos resuelto. Estamos en la junta, digamos, divididos. Hay unos que desean tratamiento con inhibidor de ALK, me incluyo. Hay unos que dicen, esperemos. Pero el problema es que esperemos, yo no sé si Mejor dicho, cuándo si vamos a le tener la progresa, prueba. pues usted lo puede intentar. Pues digamos que estaría dentro de lo que tendría contexto terapéutico a favor. Ahora, la genómica usualmente sigue cierto grado de linealidad, y los paneles entre más grandes suelen ser más consistentes en términos globales, que es lo que sabemos hoy muy bien. Yo en esta paciente me apuntaría por la biopsia líquida, tenga la posibilidad o no tenga la posibilidad de hacerla. Ahora, con una carga tumoral relativamente baja, aunque tiene buen compromiso ganglionar exclusivo en el tórax, pues si usted tiene una buena prueba de profundidad, pues probablemente tenga una capacidad de detección de 0.01% y va a ir por la translocación. Ahora, las biopsias líquidas, que es una discusión que vale la pena tener, tienen limitaciones, especialmente para las translocaciones, pero ALK es una de esas excepciones. Entonces, yo pensaría que la biopsia líquida sí podría aportar, y intentaría tener una buena biopsia líquida para tener el escenario claro, digámoslo así. Entre otras cosas, porque tomar una decisión con esa genómica que tiene desde el principio a favor de una LK es difícil, ¿eh? Ahí la inmunohistoquímica creo que entra en un limbo alrededor de si será que la tiene o no será que la tiene. Entonces, en este caso, este era uno de los puntos a discutir. Este es un análisis viejo de la doctora Garwal, pues viejo desde el 2018, ya para oncología un poquito pasado de tiempo, pero miren que los pacientes que tenían enfermedad M1A, o sea, limitada al tórax, la probabilidad de encontrar alteraciones solamente en plasma es prácticamente nula, versus aquellos que tenían enfermedad extratorácica, principalmente enfermedad hepática, que en este estudio de 13 pacientes, de 13 pacientes que tenían enfermedad hepática, el 100% tuvo alteraciones documentadas por plasma. Este es otro estudio bien bonito, que este es más reciente, que lo que hizo fue evaluar paneles amplios versus paneles más pequeños en pacientes con todo tipo de tumores. Y el desenlace principal del estudio que había acá, o sea, se le hacían los 2 paneles al principio. Una vez se aleatorizaban, lo que se hacía era, los pacientes que estaban en el panel de Foundation, se mostraba el resultado del Foundation, y en el panel corto se mostraba el resultado del panel corto, y solamente se descubría el segundo panel en caso de progresión o toxicidad. Y lo que ellos querían ver era si el panel amplio cambiaba por lo menos en más del 10%
los hallazgos que fueran accionables, y fue un estudio que fue positivo para su desenlace principal. Sin embargo, a pesar de que no está hecho para eso, pues el resultado en supervivencia no fue negativo, y eso no fue positivo, perdón, y eso puede estar relacionado con lo que mencionaba previamente Leonardo, y es que hay algunas alteraciones genómicas, en este caso pues pantumoral, pero algunas alteraciones genómicas que mantienen el beneficio cuando son susceptibles de diana terapéutica, tanto en primera como en segunda línea, y eso podría explicar que no haya un beneficio en supervivencia. Yo le voy a decir qué haría yo. Usted ya le quitó la inmuno, le dejó solamente el Pemetrexed. Si no está en progresión y la carga tumoral es mediastinal y la ósea que tiene en T12, yo le irradiaría y le haría hipofraccionamiento y le hago la biopsia líquida. Porque con la radioterapia le va a aumentar el shearing. Entonces la posibilidad de capturar algo más y confirmar, pues va a ser mucho más alta. Los pacientes que usted radia y tienen un volumen tumoral de entre 4 y 8 centímetros de forma regular logran al menos un incremento en el shearing del 40-50%. Entonces usted va a poder tener una buena captura y le va a poder confirmar si realmente es ALK. Porque lo que sí sería un desacierto es que usted le ponga alectinib o lorlatinib en primera línea, en segunda línea, porque ya sería la segunda línea, y se gaste 2 o 3 meses de lorlatinib y de alectinib que cuestan 3 veces lo que cuesta la biopsia líquida. Lo otro que yo haría clínicamente sería seguirla muy de cerca del sistema nervioso central, porque o bien es ALK o bien es un célula, pues un neuroendocrino, la probabilidad que tenga progresión en el sistema nervioso central, o sea, estaría muy, muy atento, a pesar de que no tenga ningún síntoma, estar muy, pues hacer un seguimiento estrecho a ese sitio, digamos, de progresión. Esto es importante porque en este estudio o en esta revisión se documentó que hay un mayor riesgo de toxicidades, y las toxicidades de los pacientes que reciben ITK posterior a inmuno usualmente son tempranas, son toxicidades que se presentan en los primeros 3 meses. Después de ellos hacer esta revisión, lo que concluyen es que es más frecuente encontrar neumonitis en los pacientes con inhibidores de GFR, pero mucho más frecuente encontrar hepatitis con inhibidores de ALK. Y lo que es común en ambos es que la gran mayoría se presenta, como pueden ver aquí, antes de los primeros 3 meses, y por eso la recomendación es en estos pacientes que ya recibieron inmuno, si usted pensara hacer tratamiento con inhibidor de tirosina quinasa, iniciar ese tratamiento por lo menos 3 meses después de suspender el tratamiento. Entonces, yo creo, a pesar de que el ALK por inmunistoquímica me puede servir para tomar decisiones en conducta, que el NGS sí es útil, porque la variante es un factor pronóstico, y si yo tengo un mejor inhibidor, dependiendo de la variante, pues podría tomar una decisión distinta. Lo mismo las conmutaciones, no solamente están las conmutaciones que hemos mencionado de P53, de RB, sino que uno de los estudios del CLICAP mostró que para nosotros los latinos la CDKN2A es una variable de mal pronóstico y de tan pobres resultados como los puede tener un P53, variable que no se ha descrito con tanta frecuencia como se encontró en el estudio en otras poblaciones como las europeas o las asiáticas. Esto simplemente para discutir que si yo le fuera a empezar a esta paciente tratamiento, le empezaría tratamiento con lorlatinib, y le empezaría tratamiento con lorlatinib por dos cosas. Uno, porque no conozco la variante. Puede ser una variante 3 que tiene por pronóstico, y dos, porque cuando se hace la revisión de la literatura de las toxicidades posterior al uso de inmunoterapia, no solamente porque sea más reciente, sino porque en realidad se presenta con menor frecuencia, las toxicidades por hepatitis y neumonitis son menores en los pacientes que reciben lorlatinib comparado con lo que se ve en los pacientes que reciben crizotinib. Comentaré que definimos con esta paciente a futuro. Muchas gracias. Último comentario, ¿no? Yo me he llevado desilusiones, para definirlo de alguna manera, con el ALK. Cuando empezamos a trabajarlo era muy sensible, muy confiable, se suponía que tenía una muy buena correlación con las pruebas que comenzaban en ese momento, pero poco a poco he visto disociaciones y salen positivos por inmuno y negativos. Sobre todo eso, casi nunca al revés, pero bueno. Muy bien, entonces el caso clínico lo voy a tratar de simplificar en aras del tiempo y de la discusión. Entonces este es un hombre joven, es un médico de 59 años, nunca fumador, sin
comorbilidades aparte de hiperlipidemia, y es un médico y tiene un dolor abdominal incidental, entonces se hace un antígeno carcinoembrionario que encuentra elevado, piensa que tiene un carcinoma de colon y se hace unas tomografías, él se las ordena. Entonces, en ese estudio diagnóstico de un dolor abdominal incidental, aparece una masa pariliar izquierda, ¿sí? Con, como ven, múltiples adenomegalias. Aquí por la luz no se ve muy bien, pero les quiero llamar la atención con que aparentan algunos cambios de necrosis, en especial las adenomegalias, y un nódulo único contralateral que también parece tener un área de necrosis central. Entonces, esto ocurre entre mayo, que empieza el cuadro clínico, y agosto, cuando se hace la primera secuencia de imágenes. Entonces, lo siguiente que se hace es un estudio con un PET que muestra las lesiones que les describí anteriormente, hipermetabólicas, y digamos, se hace mucho más consistente el hipermetabolismo que hablaría de una enfermedad metastásica. Entonces, esto es para agosto del año pasado, también es un caso nuevo. El paciente va a un enfoque diagnóstico extrainstitucional, y aquí lo que les muestro, el grupo de neumología intervencionista decide llevarlo a UNEUS, y lo que encuentra básicamente es a nivel de 11L un espacio que está ocupado por una masa que tiene cambios asociados a necrosis y tiene algunos ganglios mediastinales ipsi y contralaterales con aspecto hasta indeterminado. Entonces se logra punción de la masa de 4 RL y de 7. Y lo que muestra el reporte de patología es un compromiso por un carcinoma de células escamosas a nivel de la masa pariliar izquierda, y dice en alguna parte de la descripción del patólogo hallazgos consistentes con un carcinoma pobremente diferenciado, pero digamos que la conclusión la deja como un carcinoma de células escamosas. A nivel no solamente de la lesión primaria, sino a nivel de las estaciones 7 y 4R. Recuerden que la lesión primaria era izquierda, o sea, estaríamos ante un compromiso R3, N3, perdón. Entonces, con esto... Eso todo fue por hematoxilina eosina. Por hematoxilina eosina, así es. Entonces, con esto lo que pues tendríamos que decir es que es un carcinoma de célula no pequeña, escamoso, con estadio 4A, CT2A, N3M1A, y yo al menos de mi cosecha diría dos cosas: que el diagnóstico está establecido en una biopsia, y segundo, que estamos ante un paciente no fumador. Entonces, les quiero traer esto que seguramente, por supuesto, conocen ustedes. Esta es la última guía de la NCCN, en la cual se describe que los pacientes con carcinoma escamoso se benefician de una biomarcación extendida dentro de un panel genómico ampliado que incluya pues una cantidad de mutaciones driver que han sido identificadas primariamente en adenocarcinoma. Yo sé que es muy difícil estar en el cuarto mes del año y ya ir en una quinta actualización, y esto hace como que uno pierda la trazabilidad. Yo, si tuviera que adivinar, diría que entre 2022 y 2023 empezaron a sugerirse ni siquiera esta recomendación puntual, sino que considerar, especialmente en un paciente con un antecedente no fumador. También se hablaba de un diagnóstico establecido con biopsia, pero a hoy, por recomendación de NCCN, no hay lugar a dudas. Y les pido el favor que me interrumpan, pues si hay algún comentario adicional en ese momento. Porque tratando de entender por qué es una actualización relativamente reciente. Entonces, saben ustedes que gran parte de la información que tenemos del carcinoma escamoso de pulmón, pues se deriva de los estudios del CTGA que datan ya de 2012, en los cuales, digamos, tengo que llamar la atención para varias cosas. Y ya hemos mencionado a lo largo de los otros casos cómo sería como el perfil de la genómica de un carcinoma escamoso, en el cual encontramos mutaciones de TP53 extremadamente frecuentes, por encima del 80%, pero también encontramos mutaciones en otros genes supresores de tumores, CDKN2A, PTEN, PI3K, y a veces se encuentran pérdidas de HLA,
y RB1 en una proporción realmente baja de pacientes, solo 7%. Entonces, esto era lo que conocíamos de 2012 y un buen número de años después. Solamente mencionar, recuerden que esta data se obtuvo de un poco menos de 180 casos de pacientes que tenían predominantemente enfermedad temprana o enfermedad locorregional, con lo cual la posibilidad de hacer un diagnóstico histopatológico completo de escamocelular era a partir de una patología quirúrgica completa y menos del 3% eran fumadores. Entonces esto fue la verdad para nosotros durante muchos años. Aparecieron luego estudios que trataron de validar lo que se encontró en población americana y europea, y un estudio de Kim de como 2014 tal vez encontró los mismos hallazgos en población de Corea del Sur. Entonces, esto era lo que teníamos independiente del sitio donde nos encontráramos, pero siempre mencionando que era una patología quirúrgica predominantemente y en segunda instancia en pacientes fumadores. Pero a partir aproximadamente de 2020, diría yo, hay unos estudios de 2018 en adelante en el cual aparece una mejor caracterización y se trata de disgregar los pacientes en función de la carga tabáquica. Aquí aparece una proporción de pacientes con una enfermedad avanzada mucho mayor, ¿sí? Como ven, entre el 71 y el 96%, entonces cambia la población de pacientes a la que se hace el estudio genómico y especialmente, no se alcanza a ver aquí muy bien, pero se puede separar cómo es el comportamiento de las conmutaciones cuando el escamoso es en pacientes con antecedente de tabaquismo, especialmente tabaquismo pesado, y cuando es en un no fumador o en un fumador ligero, ¿sí? Porque recuerden que para lo que teníamos antes, pues era muy importante genes de diferenciación escamosa, SOX2 principalmente, pero para acá empiezan a aparecer, para lo que antes eran mutaciones a nivel de GFR, la variante 3, que no es una mutación sensibilizante, o mutaciones atípicas que ni siquiera encuentro yo en la clasificación de Rubik-Chux, como L861G, no Q. Pero a partir de más o menos este año de 2020 en adelante, empiezan a identificarse mutaciones accionables, principalmente EGFR, MET lo mencionamos también anteriormente, y encontramos series, un estudio asiático, que hasta en el 30% de pacientes, principalmente no fumadores, con tumores escamosos y enfermedad metastásica, tienen mutaciones a nivel de GFR. Entonces yo tendría que decirles que la prevalencia de mutaciones clásicas o mutaciones activadoras pues puede ser entre el 5 y tanto como el 30%. Entonces eso es algo que tiene racional para el paciente que estaba haciendo. Pero entonces ya hablamos de la biología escamosa y ahora pensemos, para tratar de hablar un poco más de lo que hemos hablado en escamoso respecto a si tiene o no metástasis cerebrales, si tiene una biopsia líquida positiva o no. Me adelanto al reporte de la patología de un panel amplio de 550 genes en los cuales se encuentra una mutación de GFR, una mutación clásica, una lesión del exón 19, sin ninguna conmutación relevante. Esto me parece muy llamativo, con la PDL1 del 60%. Entonces, tuvimos la oportunidad de correr un EGFR en sangre y es negativo. Entonces, con esto, pues voy a decir que le inicié y ustedes me dicen si están de acuerdo o no. Le empecé osimertinib. Esto es también reciente, es desde noviembre del año pasado. Recordar del cuadro clínico que es un paciente que tenía carga de enfermedad mediastinal contralateral y una única lesión metastásica pulmonar contralateral por un PET. Entonces, la racionalidad de empezar la terapia dirigida es en miras a, después de inducir una respuesta, poderle ofrecer un control locorregional de la enfermedad. No sé si opinen algo diferente hasta aquí. ¿Por qué no flaurados? ¿Por qué no y con quimio? Sí, entonces darle PMTC, como si fuera una ADN. Bueno, yo ahí tengo, digamos que el grueso de la información que existe para escamocelulares en no fumadores tratados
en perspectiva, digamos, al menos numérica, está más para los inhibidores de primera y de segunda generación que para el osimertinib. Incluso la información con osimertinib para escamocelulares no fumadores EGFR positivos es bien escueta. A mí me hubiera intrigado un poco considerar la afatinib. Creo que los datos del Loxlong 8, que es de otra era también, y adicionalmente, nos tocó. y adicionalmente, pues la sensibilidad implícita de la lesión del exón 19, siendo un tumor EGFR positivo, hombre, me hubiera dejado abierta la posibilidad de pensar en un inhibidor de segunda generación. Eso al menos en mi perspectiva, especialmente porque creo que la información para los escamosos no fumadores es mucho más escueta con el OSI. Ahora, la pregunta sobre la quimioterapia. El pemetrexed, no voy a entrar en los detalles de por qué el pemetrexed solamente lo usamos en adenocarcinomas. Yo siempre oí a mi mentor muchas veces decir el pemetrexed se puede utilizar en los carcinomas escamosos y especialmente, bueno, la discusión estaba alrededor de los niveles de timidilato sin tasa. Usted recordará muchísimo el estudio gigantesco de David Gandara que dejó de lado igual por niveles de timidilato sin tasa los escamocelulares y terminamos empleando únicamente el medicamento de los adenocarcinomas. Yo creo que con la información que tenemos hoy, en este contexto, colocarle pemetrexed a un paciente con un carcinoma escamoso, aunque sea no fumador, es más complejo. Yo he utilizado pemetrexed en pacientes con carcinomas escamosos atrevidamente, y lo hemos comentado incluso un par de veces, pero no en este escenario. Yo aquí me inclinaría probablemente por pensar en un taxano semanal, si fuera a poner terapia dual, y adicionar a la terapia con el taxano semanal probablemente los osimertinib o lo que discutí previamente. Ahora, si me voy a los datos del Loxlong 5, que no incluyó carcinomas escamosos, pero juego con el afatinib y sabiendo lo que proporcionó la combinación del taxano semanal y adicionalmente del afatinib, inclinaría posiblemente más por intentar utilizar ese escenario. Ahora, si usted me dice, yo quiero una terapia combinada, pues yo no pensaría en el FLAURA 2, pensaría en lo que le estoy diciendo, o hay otra opción, que es una opción vieja, que ya no podemos hacer además, porque no tenemos erlotinib, pero es una buena alternativa a darle erlotinib ramucirumab. Bueno, es un escamoso, pero el ramucirumab cubre. Usted podría jugar con el erlotinib ramucirumab. Ahora, los datos de erlotinib y ramucirumab son muy próximos al escenario de lo que tenemos para los pacientes que recibieron FLAURA 2, el dato final de supervivencia global. Entonces, yo lo vería como que aquí juega la histología y los datos son consistentes. Los escamosos no fumadores, EGFR positivos, tienen una supervivencia libre de progresión que es al menos la tercera parte de lo que normalmente ocurre para los adenos. En el mejor de los escenarios. Son tumores que a pesar de tener la mutación, responden muchísimo menos. Es más, la supervivencia libre de progresión es incluso menor que la cuarta parte y de forma regular son tumores que tienen menor tropismo por el sistema nervioso central. Claro, todas son series de casos, la de los indios y la de los asiáticos, porque no hay mucho más que eso. Pero yo no me inclinaría por el pemetrexed. E insisto que el osimertinib le mete ruido. Creo que la discusión está abierta y es una discusión, si uno mira los números, la gran mayoría de los pacientes con escamosos no fumadores está inclinados a los inhibidores de segunda generación y no a los. Y creo que me costaría un pilín de trabajo. ¿Leonardo, algo más? No, yo creo que de acuerdo. Justificar una terapia combinada sería difícil. Entiendo la pregunta en el sentido que a veces uno piensa que a menor carga de enfermedad, entonces ir por monoterapia y a una carga mayor de enfermedad, ir por la combinación del FLAURA 2 para los adenos con EGFR mutado, y cosa que pues uno diría, ¿por qué no darle el beneficio a ese mejor pronóstico, incluso de una mejor supervivencia? Pero eso trasladarlo al escamo, digamos que es mucho más complejo, porque la combinación allí pues es difícil de aceptar con el pemetrexed, a pesar de que como mencionan hay pues digamos excepciones, pero no sería como la primera opción en terapia combinada en un FLAURA 2. Entonces se vuelve diferente. Yo les pregunto, ¿ustedes cuántos pacientes con carcinomas escamosos no fumadores han tenido con EGFR positivo? 3. 3. 1, 3 y 3, 6. Yo he tenido como unos 5 pacientes. Bueno, el paciente que tiene la mejor supervivencia global, que es un paciente que murió hace mucho tiempo, era una señora muy mayor, nunca fumadora, con un carcinoma escamoso con una L858R. En esa época no teníamos osimertinib. Le di en primera línea afatinib, en segunda línea le di afatinib taxano, en tercera línea le di afatinib ramucirumab y la señora duró más de 6 años. Entonces, es difícil establecer. Insisto que
Probablemente no tenemos datos con osimertinib porque no se han incluido en los estudios y porque la casuística termina haciendo a partir de series de casos. Pero yo creo que hay que ir al contexto global. Es lo mismo que si ustedes tienen una mutación G719, ¿a usted le va a dar osimertinib a una 719? No. Yo tampoco, yo le doy a afatinib. Lo tengo clarísimo. De pronto, probablemente este sea el escenario parecido a ese. Pasa, yo aquí me devolvería un poquito y es que si recordamos la lectura de la patología, hablan de un carcinoma pobremente diferenciado. Finalmente se casan con un escamoso, pero en los carcinomas pobremente diferenciados, cuando revisamos las cortes viejas de carcinomas pobremente diferenciados, los NGS favorecían todos que eran adenos. Entonces, si vamos también a números, es mucho más probable encontrarme un adenoescamoso con un EGFR que encontrarme un escamocelular solo. Aquí son pellizcos e Sí. incluso una dice pobremente diferenciado, no hay inmunohistoquímica. Yo me seguiría yendo por el flaurados. Yo ahí le preguntaría, ¿la vio su patóloga? Si la vio la mía, Sí. yo le hubiera preguntado. No, pues le pregunto porque sí. Mejor dicho, le creemos a lo que vemos, obviamente. Lo que vemos es que es un carcinoma escamoso. Ahora, si asumo que puede tener un componente de no escamoso o que está mal caracterizado a expensas de que, yo qué sé, el P40 fue positivo, el TTF1 no rindió y adicionalmente no tenemos certeza de que sea una adenoescamoso o un adenocarcinoma como un tumor muy indiferenciado, me parece muy complejo. Ahora, me gusta la idea de si es un carcinoma escamoso no fumador, pues hoy en día sabemos muy bien que entre el 15 y el 20%, incluso en algunas de las series grandes de los asiáticos y la de los indios va en la misma dinámica, hasta un 25-30% tienen EGFR. Entonces, me cuesta más trabajo considerar el flaura viendo otras alternativas. Sé que la discusión queda abierta. Poner pemetrexed en carcinomas escamosos, insisto que es una cosa atrevida para la actualidad, no tan atrevida hace 15 años y que probablemente la segmentación de sus pacientes, si lo fuéramos a hacer, y esto lo hemos discutido un par de veces en la Junta nosotros, yo lo haría por la expresión de atimidilato sin tasa. Ahora, eso no lo hacemos hoy en día. Bueno, pero hace 15 años sí. Pero no le hicieron inmuno. Sí, era P40 positivo. Y Entonces sí había un diagnóstico. Por eso lo sacó como escamo, Perdón. aunque pues lo traje adrede porque sí, decía, había un segmento que decía pobremente diferenciado. Entonces, digamos, tratando de no hacer redundancia sobre lo que se ha mencionado, claramente el comportamiento biológico de un escamoso con EGFR se mencionó acá, pues no es este largo sobreviviente, aparte de los que mencionaban. Pero usualmente las medianas de supervivencia libre de progresión están en torno a los 8 meses y la supervivencia global entre los 20 y los 22 meses. Es decir, que ya es un factor pronóstico negativo, más allá que lo curemos cosas de la patología. Entonces, y aparte de lo que hablamos de adeno de GFR, pues entonces solamente mencionar un par de cosas, y es decir, ¿qué más puede ser? Hablábamos si volver al futuro, si es que es una transformación, que generalmente las transdiferenciaciones están en respuesta terapéutica, ¿cierto? Después de una exposición terapéutica, pero saben que también de forma muy rara se han descrito como transdiferenciación espontánea, y creo yo que lo que es más evidente en eso es la serie del perfilamiento molecular de los carcinomas de célula pequeña, en los cuales ellos describen una señalización o una firma molecular como de una transdiferenciación, ¿sí? Guarda todos estos o rearreglos o mutaciones que hacen pensar que fueron un adeno en algún momento de su vida. Entonces, pues no hay mucha información respecto a la posibilidad de en escamo con mutaciones EGFR, excepto si uno pudiera conocer mutaciones a nivel de CRBB y a nivel de FNFS, que los que tienen conmutaciones tienen peor supervivencia libre de progresión, pero no podríamos hacer la comparación respecto a adeno. Y muy corto solamente para mencionar lo otro que tenía nuestro paciente, un PDL1 alto expresor del 60%, como saben, digamos, si desde la perspectiva de líneas celulares, si lo comparamos pacientes sin fusiones y sin mutación de GFR, pues la posibilidad de tener una expresión proteíca de PDL1 y una RNA mensajero más alto, pues está dado para mutaciones EGFR y ALK, o sea, son
intrínsecamente altos expresores de PDL1 y esta expresión de PDL1 es inducida por la posibilidad de activar cascada abajo PI3K y AKT. Entonces, si vemos aquí en líneas celulares de tumores de EGFR y de ALK, entonces si yo los trato con erlotinib o con inhibidores de PI3K o inhibidores de ERK, pues disminuye la expresión de PDL1. Pero ¿qué tanto pronóstico puede ser eso? Pues uno a veces se queda con lo que mencionó Brown respecto al estudio Flaura, en el cual el PDL1 no era un peor pronóstico, pero lo cierto es que a partir de 21 y 22 y ya aparece información a partir de metaanálisis en los cuales los pacientes con mutación EGFR y altos expresores, particularmente mayor de PDL1, tienen al menos el doble de riesgo de progresar y de fallecer. O sea que para resaltar un factor pronóstico negativo el PDL1. Solo para mencionar la evolución del caso, pues yo me fui con osimertinib y vemos aquí agosto y febrero de este año en el cual hay una reducción en el volumen y en el hipermetabolismo de las lesiones a nivel ganglionar, una clara reducción en el tamaño de la lesión primaria y ya casi no se ve hipercaptante el nódulo metastásico. Entonces, con esto, pues lo que mencionabas, o sea, es un paciente que se antoja de estratificar el tratamiento, pero digamos en este caso estuve más a favor de hacerlo con control locorregional más que con quimioterapia. Solamente un regalo para mencionar acá, algo que no era evidente en en el PET inicial, aparece un hipermetabolismo con algún cambio que se puede ver en la tomografía de baja dosis. Puede ser una lesión de intervalo, sí, recuerden que pasaron alrededor de 7 semanas entre el PET y el inicio del tratamiento, pero entonces hay una respuesta discordante, respuesta del primario y de la enfermedad ganglionar y aparición de una lesión, pues que por suerte se puede también irradiar. Entonces el paciente está en plan de ser llevado a radioterapia. Como recuerdan ustedes, son puras lesiones, pues que por definición son centrales y ultracentrales. Tal vez, no sé qué pesar, el doctor Bobadilla nos había dado este regalo, pero no está la planimetría de la radioterapia que se hizo con un hipofraccionamiento más que con radiocirugía para poder incluir la enfermedad ganglionar, toda vez que hay algo de data que la selección del campo en función del hipermetabolismo puede tener una mejoría. Y el control locorregional, pues que ya a nivel de múltiples estudios, incluso me encontré de un estudio comparativo fase 2, la certinib SBRT contra la certinib, en el cual hay una diferencia significativa a favor del control locorregional y claramente hay una reducción en el riesgo de progresión de las lesiones conocidas. Esto era lo que yo quería mencionar. Muchas gracias. Bueno, yo ofrezco disculpas, pero me acabaron de decir que modificaron el vuelo y tengo que salir ya. Entonces, muchas gracias por la invitación y qué pena tenerme que ir. Muchas gracias. Tiempo, porque tenemos el tiempo ya contado. Voy a mostrar solamente el caso, no voy a mostrar la literatura en grueso, sino solamente el caso clínico. Y advierto que este es un caso en que el NGS no fue fructífero, porque creo que también hay que ver la visión opuesta para que ustedes entiendan el por qué la evaluación poligénica con múltiples genes no responde a todas las cosas que normalmente necesitamos. Este es un paciente de 51 años, este caso está publicado y fue hace un par de años. Es un hombre de 51 años sin historia relevante. Si ustedes se dan cuenta, el diagnóstico se hizo el 28 de junio de 2024, una gran carga de enfermedad central, que es lo que ustedes observan allí, y adicionalmente una sola lesión parasagital con bastante necrosis y sin sintomatología en ese momento. O sea, no teníamos disnea de menos de 6 semanas de evolución y se llevó a biopsia después de este hallazgo y lo que ustedes encuentran es que se evidenció un adenocarcinoma de patrón acinari sólido con expresión de CK7, TTF1 y napsina y adicionalmente un ROS1 que resultó dudoso. Bueno, esto que ustedes notan aquí es la muestra del paciente, esto es un ROS1 habitual. Bueno, quisiera pedirle a Pilar si puede darnos una impresión. Sí, claro. breve.
Este es un caso en donde ¿cómo se interpretaría el ROS1 del paciente? Yo creo, hay varias maneras de clasificarlo, una cruz, dos cruces, tres cruces. A mi modo de ver y por lo que alcanzo a ver ahí, no me pasaría más de una cruz. El reporte fue Por lo ambiguo. tanto, hay que llevarlo a molecular. El reporte fue ambiguo, no sabíamos realmente si era un paciente ROS1 positivo con un PDL1 bastante elevado y un EGFR que resultó negativo. A la espera de la evaluación poligénica, esto era un panel corto, rápido, que tuve la oportunidad de hacer en ese momento, le pedí la evaluación poligénica y sugerir iniciando con SBRT, a pesar de que no teníamos una sintomatología neurológica significativa, pero es una lesión mal colocada y adicionalmente con bastante necrosis, mucho edema y bien central. Entonces, no siguió. No. ¿Ah? No. Si pueden pasar la siguiente porque no funcionó. Gracias. Si ustedes observan, aquí está la secuencia. Entonces teníamos inicialmente pues el PET y adicionalmente la evaluación genómica realmente muy breve. Cuando tuvimos el resultado de la evaluación poligénica, me encontré una cosa bien interesante, y es que apareció una fusión génica de ROS1 con SDC4. Esta es una de las fusiones más raras. Bueno, normalmente la gran mayoría de las fusiones están concentradas en CD74 y no, digamos que no, esta es una de las que normalmente vemos de forma muy inusual. Es además una fusión que tiene un componente exónico intrónico y adicionalmente está afectando no solamente ROS, sino parte del gen que está contiguo. Es una de las fusiones que está presente en menos del 2% de los casos, pero ha demostrado sensibilidad a los inhibidores de ROS de forma regular. Tuvo complicaciones, en ese momento al inicio de las BRT, de la radiocirugía cerebral, perdón, hizo una epilepsia estructural y al mismo tiempo hizo una trombosis venosa profunda. Lección número 1, pues paciente con ROS1, alto riesgo de trombosis venosa profunda, anticoagulación temprana, que creo que fue algo que tuve oportunidad de aprender en este caso en perspectiva. Si ustedes observan, se anticoaguló, se hizo el tratamiento con la radiocirugía cerebral, que le dimos dosis Grace. El paciente en ese momento tuvo un poco de deterioro funcional y aumento del ECOG, y pues esto fue lo que hicimos en ese instante. Entró la lucha de lograr el entrectinib, miren que fue en diciembre del 2024. Bueno, el entrectinib tiene una muy buena penetración en el sistema nervioso central, entonces peleamos, tenía un muy buen seguro el paciente, entonces logramos iniciar el entrectinib. Si ustedes observan, el entrectinib inició el 12 de agosto y en paralelo el paciente hace un embolismo pulmonar con un PESI alto y deterioro funcional respiratorio por el tromboembolismo pulmonar estando anticoagulado. Bueno, curso clínico habitual de un ROS1. O sea, los ROS1 se trombosan como Dios manda. Empezamos el entrectinib y el entrectinib alcanzó a recibir más o menos alrededor de 7 semanas. Y lo que ustedes observan es, en el momento en que yo hice la revaloración, esperando que el paciente tuviera respuesta al entrectinib, estando más o menos estable clínicamente, había deteriorado un poco su funcionalidad. En las imágenes de revaloración me encuentro una progresión cerebral multifocal con afectación leptomeningia y además de ello muchísima más extensión a nivel pulmonar. Y el paciente se me muere un par de semanas después. Bueno, yo quedé pues en un desconsuelo grande, ¿eh? El primer desconsuelo que tuve, y lo tuvimos oportunidad de comentar en la junta nuestra, fue ¿por qué no le empecé la quimioterapia tempranamente si el paciente estaba teniendo deterioro clínico? O sea, yo estaba esperando que no me hiciera lesiones de intervalo, bueno, y que el entrectinib hiciera lo suyo, pero no lo hizo. Entonces, pues nada, el paciente murió. Alcancé a hacerle parte de la radioterapia craneal para controlar el compromiso meningio y adicionalmente el compromiso cerebral, pero si ustedes se dan cuenta, estando recibiendo el entrectinib, el compromiso meningio fue masivo y el compromiso intraxial también. O sea, progresó en 7 semanas a nivel intraxial y extraxial de una manera muy significativa. Yo no me quedé con la duda, lo presenté en la junta después de la muerte, les conté que se me había muerto. La muerte fue por la enfermedad, no por trombosis. Y pues claramente pues quedé con un desconsuelo importante de ver que el entrectinib no hizo lo que yo esperaba que hiciera. Decidí en ese momento tener un poco más de información y saber qué estaba ocurriendo. Tomamos el tejido tumoral residual y lo llevamos a un análisis. En primera instancia le hicimos una PCR y luego le hicimos una secuenciación de sangre y este paciente tenía una mutación basal L2026M además de la fusión. Esta mutación L2026M es en ROS1
y es una mutación de resistencia. Este es el tercer caso publicado en el mundo con una fusión de ROS1, que es sensible al entrectinib, y una mutación basal de la L2026M, que hizo que nunca hubiera receptividad del entrectinib. Si ustedes observan aquí en el entrectinib, la L2026M de manera preclínica es resistente intrínseco. Bueno, el paciente se iba a morir sí o sí, ¿vale? La mejor opción que yo hubiera tenido probablemente era iniciar la quimioterapia porque los tumores ROS1 son susceptibles al uso del pemetrexed o en paralelo en alguna instancia haber considerado el paso rápido al lorlatinib que no está afectado por la mutación de resistencia primaria. Bueno, lo bonito del caso que es, a pesar de que teníamos el NGS no detectó la mutación de la L2026M. La detectamos en la PCR y luego la confirmamos por Sanger. Bueno, la era del pasado. Pero el caso es un caso muy ilustrativo de que no siempre, y tenemos cosas y situaciones como estas, el NGS lo resuelve todo. Bueno, lastimosamente el paciente, a pesar del uso del entrectinib, pues murió y no pudimos hacer mayor cosa. Tuve oportunidad de discutirlo posteriormente con la esposa quedó muy sensible porque yo había hecho una promesa de valor alrededor del uso del entrectinib, y cuando tuvimos oportunidad de discutir si ponía el entrectinib o le ponía quimioterapia al entrectinib con el pemetrexed, yo traté de ser un poco más conservador a pesar del deterioro clínico, esperando que el entrectinib funcionara. Pero cuando vi esto, le conté a la esposa que no hubiéramos tenido forma de saberlo, y pues es el tercer caso reportado a nivel global con un desenlace francamente negativo respecto de esa mutación de resistencia primaria que no conocíamos. Bueno, entonces voy a finalizar ahí. Yo tenía algunas cosas respecto de la resistencia primaria y secundaria de ROS, pero por tiempo no lo vamos a hacer. Quisiera saber si hay alguna pregunta del público, porque creo que puede haber unos 2-3 minutos de preguntas si alguien quiere mencionar alguna cosa, y pues después de eso lo damos por cerrado. Bueno, Doc, si nos hacen una pregunta del público, de alguien que está conectado virtual, la pregunta es la siguiente. En un paciente con Flaura 2 que progresa, ¿se sugiere panel completo o limitado? Sobre todo teniendo presente las pocas opciones de tratamiento al momento documentadas. En este LSC presentaron un póster básicamente sobre la opción de reexponer a platino como mejor opción. En un Flaura 2 donde el paciente ya recibió platino previamente, yo me inclinaría en primera instancia por hacer un panel que incluya pues todas las posibilidades. Creo que lo más importante en ese escenario es tratar de verificar si hay amplificación de MET, especialmente si hay compromiso meningio o cerebral, y si el compromiso cerebral es evolutivo, es más o menos alrededor de un 20-25% de la población, y habilitaría la posibilidad de ir por el amivantamab si lo tuviéramos posible abierto en el país. Ahora, si el paciente recibe en ese escenario mariposa en primera línea, no tengo duda de que tengo que hacer un panel amplio. Esa es mi posición, no sé qué piensen ustedes. De acuerdo, yo creo que los paneles amplios, como mencionábamos con Sergio, pues tienen utilidad principalmente en las progresiones. Quizás un panel más corto al principio comparado con uno más amplio, pues que no le dé una información tan relevante, pero a la progresión de las terapias yo creo que el panel amplio permite tomar decisiones, y en ese caso yo discrepo un poco sobre la posibilidad de que, como no tengo la terapia, ¿para qué hacer algo? Yo creo que no, pues el caso, por ejemplo, del tepotinib, pues permite forzar ese tipo de decisiones o forzar al sistema, si se quiere, de intentar ir por esa opción y pelear por esa opción. Y yo creo que a pesar de las limitaciones que tengamos, siempre creo que el dato científico debe prevalecer sobre el dato, digamos, o la barrera administrativa que se tenga, haya o no la terapia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias también a Illumina por apoyar esta iniciativa, y pues a las personas que se conectaron virtualmente, nuevamente gracias y los esperamos en una próxima oportunidad. Doctores, muchísimas gracias por sus aportes. Nuestro ADN nos impulsa a luchar por mejorar la calidad de vida de aquellos que tienen esperanza. Somos FICMAG, un centro de investigación y diagnóstico con experiencia en biología molecular, pionero en medicina de precisión para enfrentar el cáncer.
Generamos conocimiento de la más alta calidad y excelencia científica para comprender mejor el impacto y la dinámica del cáncer, aportando en la eficacia del diagnóstico y el tratamiento a través de la medicina genómica. Desde el 2008, apostamos por talento altamente capacitado, con amplia experiencia en ciencias de la salud como biología molecular, bioinformática, genética, genómica y oncología. Talento que desarrolla grandes investigaciones y procesos analíticos y logísticos innovadores, que se traducen en miles de años de vida sumados gracias al éxito de los tratamientos personalizados. Un gran logro, producto de nuestra experiencia, innovación, conocimiento y tecnología, que nos ha llevado a ser galardonados con premios y reconocimientos nacionales e internacionales, que nos motivan a seguir invirtiendo en avances tecnológicos y continuar en la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas contra el cáncer. En FIGMAG estamos comprometidos con el bienestar del paciente y entendemos que cada persona es única. Por eso nuestro enfoque en terapias dirigidas nos permite orientar el tratamiento adecuado para cada caso y así reducir el impacto, aportar calidad de vida y transformar la ciencia en esperanza.